Tarararán. Muy bien, buenos días, buenos días, buenos días. Comenzamos la transmisión de la clase del día de hoy. Inmediatamente enviaré el enlace a todos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien. Y enviamos entonces enlace a el grupo de Eclesiastés. Buenos días, aquí va el enlace de la clase de hoy. Ay, ay, ay. Bien, enviados los enlaces. ¿Quién se ha ido conectando? Julio Atenas, buenos días, hermano. Maggie, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis tú? Ok. Oye, tuvimos cambio de horario, les envié un mensaje en Chile. Tuvimos cambio de horario este fin de semana y me parece que hay algunos lugares del mundo en donde es una hora mucho más temprano todavía, ¿no? Mire, por ejemplo, aquí está Bessie que me dice que en México son las 7 de la mañana. O sea, el mensaje se los envía a las 6. Qué desubicado soy. Antonia, buen día, profe y compañero. Saludos desde la Vega Central de Santiago. Qué ricos olores hay en ese lugar. A mí me encanta ese lugar. Beto Blest, hola, buenos días, buenos días. Entonces, bueno, yo no sé si para algunos va a ser muy temprano. Estos cambios de horario yo todavía no los termino de entender, pero bueno, siempre han habido debates cuando se cambia el horario de si son realmente beneficiosos o no lo son, etcétera. Uno anda súper perdido con esto, ¿no? Yo me acuerdo cuando hacía clase hace muchos años atrás, hacía clases de hebreo a distintas personas de distintos lugares cuando venía el cambio de horario que a la escoba. Yo me perdía, todos nos perdíamos, hace como una semana andábamos todos perdidos. Maggie dice ya son la 1 de la tarde, hora de almuerzo, Maggie. Y antes, la semana pasada, ¿qué hora era? ¿Las 2? Comenzamos en 2 minutos y lo primero que voy a comenzar a hacer today es la lectura. Vamos a colocarlo aquí. Es la lectura. Ah, pero es que aquí tenía algo interesante. Y denme un minuto, por favor, dejen organizar mi escritorio que tengo todo súper desordenado. Total, nos quedan 2 minutos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Y vamos a colocar aquí Eclesiastés 7 en la TLA. Porque voy a leer los primeros versículos. Voy a leer todo el capítulo 7, así que vayan poniéndose cómodos. En todo caso, es nada, ¿no? Son capítulos cortitos. Ah, eran las 2 de la tarde antes, o sea, alcanzabas a almorzar Maggie. Ahora son las 1. Buen día, yo sin ella. Buen día. Para ti y para Luke, si está también por ahí. Roberto Rosales, ¿cómo estás, hermano? Un fundador, un patriarca de este curso, o de estas clases, mejor dicho. Partimos con Romano, ¿cierto? Un patriarca de estas clases por internet. Hoy día les digo al tiro con qué vamos, ¿ah? Mientras va cargando mi libreta de apuntes en el computador. Aprendo comiendo, dice la Maggie. La Maggie, ódiame. A ver, a ver, a ver. Aquí estamos. Tun, tun, tun. ¿Es este? No, me pasé.
Hoy día vamos con los versículos 23, 24 y 25 del capítulo 7 de Eclesiastés, la clase número no sé cuánto. Y no sé cuánto. Sabdi, buenos días. Ahora me toca madrugar, hermano. Yo sé que en algunos lugares la hora está más temprano. Tómenlo como un devocional. Gabriel Castillo dice, Rachel Silva manda saludos. Un abrazo. Besotes para Rachel también. Eh, la Maggi, no soy Caldos Maggi. Maggi, Evi conectada, Patricio Campos, buenos días también, un patriarca de estas clases. Ya, 9 de la mañana con 5 minutos. Voy a leer, ya que hoy día comenzamos con el versículo número 23, voy a leer los primeros 22 versículos en la traducción en lenguaje actual. Esto es muy necesario hacerlo constantemente, sobre todo cuando hacemos un análisis tan detallado a veces del texto. Ahora, debo decirles que si usted encuentra que esto es detallado, la verdad es que puede ser mucho más, muchísimo más. Eh, Muchísimo más. O sea, estos estudios de verdad uno se podría tener por una semana y no es chiste, ¿ah? Eh, Uno se podría tener. Ah, miren qué tierno. Luke dice: Bom dia, tío. Oh, qué tierno, Luke. Abrazos para ti. Uno se podría detener fácilmente una semana entera por versículo. Y usted dirá, pero ¿hay información para eso? Hay información. Hay información para eso. Recuerden que la Biblia es un libro que se viene estudiando hace 2500 años, por lo menos, ¿no? Y esto es un acercamiento bastante, ¿cómo decirlo? Bastante conservador, ¿no? Algunos podrían decir que la Biblia se viene estudiando hace 3000 años. Celeste, buenos días. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió la hora en Chile? Entramos en el horario de verano, Celeste. Dime qué pasa en Argentina. ¿Es más temprano también para ustedes? Me duele, ¿ah? Me duele, me duele, me duele. Beto dice, oye, está bueno el NUAG. Qué bueno, hermano. Eso es importante. Entonces, estamos frente a un texto que se viene estudiando, debatiendo, dialogando, etcétera, hace 2500 años. O sea, la cantidad de cosas que se han escrito acerca de la Biblia son, pero lejos, lo que más se ha hecho en la historia de la humanidad. Entonces, les aseguro que uno se podría llevar un versículo por semana teniendo clases todos los días. eh, y así todos estaríamos. Porque los análisis que se hacen de los textos son históricos, culturales, semánticos, filológicos, basados en los textos hebreos, comparativos con otras traducciones, comparativas con los textos griegos, comparativas con los textos arameos, etcétera. Y ahí uno puede saltar al tema de los midrashim, que es lo que hemos estado leyendo también el midrash de Kohelet. Entonces, uno se puede pasar una semana por versículo. Entonces, nosotros estamos siendo bastante conservadores, trabajando 3 versículos al día, ¿no? Ya, voy a leer entonces los primeros 22 versículos de Kohelet para que vayamos recordando, vayamos estirando las piernas mentales antes de iniciar el versículo 23. Lo voy a leer en TLA. Más vale ser respetado que andar bien perfumado. Más vale el día en que morimos que el día en que nacemos. Más vale ir a un entierro que a una fiesta, pues nos hace bien recordar que algún día moriremos. Más vale llorar que reír. El llanto nos hace madurar. En un funeral los sabios saben cómo comportarse, pero los tontos solo se ríen y hacen chistes. Más vale una reprensión de sabios que una alabanza de tontos. Qué hueca es la risa del tonto. Pronto se apaga, como la paja en el fuego. El sabio actúa como un tonto cuando abusa de su poder y acepta dinero a cambio de favores. Más vale un buen final que un buen principio. El que tiene paciencia llega a la meta. El orgulloso habla mucho, pero no logra nada. Si ya enojarse es malo, guardar rencor es peor. Hay quienes se quejan de que todo tiempo pasado fue mejor, pero esas quejas no demuestran mucha sabiduría. En esta vida ser sabio es bueno, pero ser sabio y rico es mejor.
La sabiduría protege y el dinero también, pero la sabiduría nos permite llegar a viejos. Fíjate en lo que Dios ha hecho y verás que nadie puede enderezar lo que Él ha torcido. Por eso, cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando lleguen los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de Dios y que nunca sabemos lo que nos espera. En esta vida sin sentido que me ha tocado vivir, he visto lo siguiente. Hay gente buena que por su bondad acaba en la ruina, y hay gente malvada que a pesar de su maldad vive muchos años. Yo creo que no hay que exagerar. Ni tan bueno ni tan sabio que acabes en la ruina, ni tan malo ni tan tonto que mueras antes de tiempo. No te vayas a los extremos, respeta a Dios y todo te saldrá bien. Una ciudad está mejor protegida con la sabiduría de un hombre sabio que con la fuerza de 10 gobernantes. Sin embargo, no hay en este mundo nadie tan bueno que siempre haga el bien y nunca peque. No hagas caso de los chismes, y así no sabrás cuando tu empleado hable mal de ti. Aunque tú también sabes que muchas veces también has hablado mal de otros. Eh, ok, hasta aquí entonces llegamos con la primera lectura del texto de Eclesiastés capítulo número 7. Lucas dice, buenos días, hoy no me sonó el despertador, sino el mensaje coelético. Perdón, hermano, no sé si en Argentina no han cambiado la hora, ¿no? Hernán, buenas, ¿acaso las 9:10 de la madrugada? Ah, estamos a la misma hora entonces. Maravilloso. ¿Acaso no es el lunes el día franco-luterano por excelencia? Yo me tomaba los días viernes como día de descanso. Ahora no me tomo ningún día, ¿no? Ya, Celeste dice, no, el horario sigue igual, acá son las 9. Pero escuché a varios chilenos quejarse. Oye, saludos a Celeste, Lucas y a Pancho, ¿no? Su gato, que me hace reír ese gato. Tienen que seguir a Celeste ahí en su Instagram, porque coloca videos de su gato siempre espiándola. Es muy simpático. Ok, versículo número 23. Lo voy a leer en Reina Valera. Sobre todo porque este mes se celebra el mes de la Biblia, ¿no? Reina Valera terminó de escribir ahí la traducción de la Biblia del oso, ¿no? Al castellano o al español, ¿no? Entonces estamos bien. Bueno, versículo 23. Todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Este capítulo 7 es muy interesante. Versículo 23. Entonces, Kolzo, todas estas cosas, Nisiti, Bejochma, no, Bajochma, ¿no? Kolzo, Nisiti, Bajochma. Todas estas cosas probé con sabiduría. Después dice Amarti y me dije, Ejaham. Eso significa, me dije, voy a hacerme sabio, ¿no? Y después dice, Bejí, pero esta, Rejoká, se fue de mí, se alejó de mí. Entonces, aquí está la versión de Hernán, el libro del pueblo de Dios. Yo experimenté todo esto con sabiduría pensando, voy a ser sabio, pero ella está fuera de mi alcance. Buena traducción. Literalmente yo traduje así. Todo lo anterior intenté hacer con sabiduría y me dije, me haré sabio. Inmediatamente dicho eso, esta se alejó de mí. Buena, ¿no? Bueno, según yo. Porque la sabiduría en muchos sentidos no implica sumar, y aquí yo me quiero detener un rato, ¿no? Fíjense que la traducción de Reina Valera está muy bien. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, me voy a hacer sabio. En el momento que dije, me voy a hacer sabio, la sabiduría se alejó de mí. Esto es como los sueños, ¿no? Como cuando uno tiene un sueño que no se puede acordar, dice, sí. Y cuando quiere contarlo, como que se le fue,
¿no? Como que rápidamente. O es como las personas que dicen, mira, me va a pasar, estoy esperando una buena noticia, pero no le voy a contar a nadie, eh, porque si lo digo ya no va a funcionar. Ahora, la sabiduría, en muchos sentidos, no implica sumar cosas, sumar conocimiento, sumar sapiencia. La sabiduría, en muchos sentidos, implica todo lo contrario. La restricción. Usted dirá, pero ¿cómo es eso? ¿Y cómo es eso? Claro, el conocimiento es sumativo, ¿no? El conocimiento uno lo puede ir sumando, ¿ya? A diferencia del conocimiento que se expande con más de lo que sea, ¿no? La sabiduría de alguna forma implica una restricción, quizás una autorrestricción. Esto quiere decir que la sabiduría implica saber detenerse, cuándo callar, cuándo simplemente acompañar, no intentar convertir al otro. El conocimiento implica darme cuenta de quién soy, la sabiduría da cuenta de quién es el otro, ¿no? Por eso el momento en que Salomón dice, me haré sabio, dejó de serlo. Inmediatamente, ¿no? Por eso dice, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí, ¿no? Porque en el momento en que tú quieres sumar sabiduría, dejas de sumar sabiduría, ¿no? Porque la sabiduría es una restricción, eh, pero es una restricción consciente, ¿no? Y por eso la sabiduría tiene que ver con el otro, ¿no? El conocimiento tiene que ver conmigo, lo que yo aprendo, lo que yo sumo, lo que yo sé, los libros que me compro, los libros que leo, con quién debato, porque el conocimiento tiene que ver conmigo. El conocimiento tiene que ver con cuánto yo quiero aprender, saber, etcétera. Pero la sabiduría tiene que ver con el otro. Entonces, y ahí es donde surge la restricción, ¿no? Tengo que restringirme frente al otro, tengo que restringir mi saber, tengo que restringir mi necesidad de convertir al otro hacia mí, ¿no? Esto es un tema súper importante y vamos a detenernos un poco en eso. Yosinella colocó su fantástica traducción que dice, usé mi sabiduría para examinar todo esto. Estaba decidido a ser sabio, pero no pudo alcanzar la sabiduría. Exacto. Cuando tú quieres sumar cosas, entonces estás sumando conocimiento. Tiene que ver contigo. Cuando tú quieres ser sabio, tiene que ver con el otro. ¿Se acuerdan que la semana pasada comentamos acerca de Romanos, acerca de este asunto? De una pregunta que hizo Lucas, si no me acuerdo. Entonces Pablo llega a la convicción de que, por ejemplo, para él no hay diferencia entre un día y otro. No es que el Shabbat sea más sagrado que el lunes, ¿no? Él dice, mira, la verdad es que no hay diferencia entre uno y otro día. Y es más, después dice, tampoco yo creo que todos los animales son buenos. O sea, su saber lo traspasa en sabiduría. ¿Cómo yo sé que su saber lo pasó a sabiduría? Porque con su saber aprendió a restringirse. Y él dijo, cuidado con los débiles en la fe, y no tengan contiendas con ellos, con los que creen que hay días sagrados y comidas sagradas, no tengan contienda con ellos por estas cuestiones para que no se pierda la salvación del hermano. Entonces lo que hace Pablo es que Pablo pasa la sabiduría y Pablo pasa la inteligencia, su conocimiento a sabiduría. Por lo tanto, pasa lo que él sabe en beneficio del otro. Por lo tanto, se tiene que restringir, ¿no? Pablo restringe su sabiduría, o sea, Pablo restringe su inteligencia. Y cuando alguien restringe su inteligencia en beneficio del otro, entonces es un ser humano sabio. ¿Qué es lo que hacemos todos los demás? ¿Qué es lo que hacemos todos los demás? Con nuestra inteligencia intervenimos la vida del otro y queremos convertir la vida del otro, pero en el fondo es porque quiere una satisfacción personal. No una satisfacción para el otro. Quiero que el otro se convierta a mis ideas. Cuando yo hago eso, ya no soy sabio.
ya no hay sabiduría. Porque la sabiduría implica mi propia restricción para no dañar al otro ser humano. Entonces, esto es súper, súper importante, ¿no? Porque hay gente que acumula conocimiento, acumula conocimiento, acumula conocimiento y no tiene restricción. Entonces va diciéndole a toda la gente un montón de cosas que le hacen tambalear la fe, que los hacen dudar, etcétera. Yo mismo he cometido cuántas veces ese pecado, ¿no? De ahí que uno entiende que el mandamiento más importante, cuando dice ama al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿se acuerdan? Eso significa que si yo quiero ser sabio, entonces yo debo restringir mi conocimiento en beneficio del otro. Por supuesto que es en beneficio del otro, ¿no? El no juzgar tiene el mismo sentido, ¿no? Exactamente el mismo sentido. Porque inmediatamente al querer sumar, restas. De ahí que es más difícil ser sabio que ser inteligente. Porque vivimos en un mundo de la no restricción, ¿no? Hoy día estamos en un mundo en donde nadie se restringe nada, ¿no? En donde el conocimiento es lanzado desde todas las direcciones sin ningún cortafuego y termina creando más barreras que otras cosas. El conocimiento es individualismo puro. La sabiduría es colectiva. Entonces, esto es sumamente importante. Mario Herrera dice, pregunto, ¿no crees que le haría más daño si hago silencio? Esto tiene que ver, Mario, con qué cosas yo soy capaz de restringirme. Por ejemplo, hay un montón de cursos hoy día que andan dando vuelta por internet y que lo único que hacen es hacerle tambalear la fe a la gente. Un montón de cursos, ¿no? Eh, y yo creo que ahí debería haber restricción. Por supuesto que hay gente que le sirve, pero hay gente que le daña, ¿no? Eh, porque cuestionar todo no tiene mucho sentido. Es muy individualista eso. No es sabio, ¿no? Entonces, por supuesto, hay ciertas cosas que uno no se puede restringir. De hecho, voy a hablar un poco de eso en 2 minutos. Entonces, la sabiduría implica que yo tengo cierta inteligencia y yo sé cuándo tengo que restringirla y cuándo no. Hay cierta luz o hay ciertos conocimientos que no son para todas las personas. Por ejemplo, muchos de los que ustedes están estudiando aquí conmigo no han tenido grandes problemas, espero, con ciertas cosas que yo he dicho respecto de la interpretación bíblica, sobre todo desde el punto de vista del cristiano versus el punto de vista del judaísmo, ¿no? Porque seguramente ustedes han alcanzado cierta madurez o lo que sea, lo que sea, ¿no? Pero hay otras personas que este tipo de información los daña brutalmente, ¿no? Porque han aprendido, por supuesto, ciertas herramientas en su iglesia o no han aprendido ninguna. Entonces, pero yo tampoco tengo por qué estarle moviendo los cimientos a todo el mundo, ¿no? Porque además no es justo eso. Yo mismo hay ciertos saberes los cuales no me quiero meter, porque si no va a ser peor para mí. Entonces debo restringirme también. Ahora, hay ciertos saberes que uno evidentemente debe evidenciarlos, ¿no? Entonces, cuando yo veo un montón de cursos hoy día que cuestionan un montón de cosas de la Biblia, yo me pregunto, ¿es necesario esto? ¿Qué es lo que busca la persona que los hace? Lo que busca es ego, ¿no? Eh, lo que busca es mostrarse a sí mismo y no tener sabiduría colectiva. Eh, Esto no tiene que ver con que algo sea verdad o mentira, ¿no? Esto es porque mucha de esta gente desconoce la idea del mito o del mitos, ¿no? Que está detrás de todo lo que... Por supuesto, si yo voy por la vida diciéndole a la gente, miren, sabe que en realidad el Mar Rojo nunca se partió, el río Jordán nunca se partió, el sol nunca se detuvo, qué pena por ustedes, Adán y Eva no existieron, pucha, qué pena por ustedes. ¿Cuál es el sentido de eso, no? O sea, el sentido es cuando hay una violación de la ética colectiva en donde el conocimiento debe fluir, ¿no? Pero si no, ¿cuál es el sentido, no?
Entonces, ahí está la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. La inteligencia alimenta mi ego, la sabiduría es colectiva, le hace bien al otro. Si yo no soy capaz de darme cuenta de eso, entonces tengo un ego demasiado inflado. El comentario ortodoxo, por ejemplo, trata el asunto citando las fuentes de los sabios. Dice que hay cosas que no se pueden captar con la inteligencia, sino que solo se deben seguir por tradición. A esto se le llama los famosos hukim. Yo hace mucho tiempo hablé de los hukim en alguna charla por ahí. ¿Ya qué son los hukim? Para que lo anote ahí en su cuaderno. Hukim son todos los mandamientos que no tienen ninguna lógica y que no sabemos por qué están ahí. Por ejemplo, ¿por qué el Antiguo Testamento prohíbe mezclar ropa con lana y lino? Nadie tiene idea acerca de eso. ¿Por qué no se puede mezclar leche con carne? Tampoco. O sea, igual han llegado a cientos de conclusiones, pero la verdad es que no se sabe muy bien de dónde proviene todo esto. Por supuesto, nosotros los cristianos no seguimos esas normas. Y a esas normas que uno no sabe de dónde vienen se les llama hukim. Y esto quiere decir que son normas que se deben seguir porque están dadas para ser seguidas, no tienen una lógica, ¿no? Lo mismo ocurre en nuestras comunidades y en nuestras congregaciones. Hay creencias que están puestas ahí que no sabemos de dónde vienen ni sabemos por qué están ahí. Pero ¿por qué son importantes? Porque nos dan sentido de comunidad, nos dan sentido de colectividad. Ahí está la diferencia entre sabiduría e inteligencia, ¿no? La sabiduría siempre tratará de que la colectividad se mantenga unida. La inteligencia va a querer reventarlos individualmente. ¿Con qué sentido? No, no siempre hay mucho sentido, ¿no? Entonces, la sabiduría implica reconocer en un individuo o grupo qué cosas son más importantes. Claro, a veces la tradición nos puede llevar a perpetuar un acto de injusticia, ¿no? Por ejemplo, iglesias que evitan que las mujeres sean pastoras, o iglesias en donde sus líderes solo quieren dinero, o el sometimiento ciego de sus ovejas. Claro, en ese punto la inteligencia es necesariamente no restrictiva, sino que es declarativa, ¿no? Entonces la inteligencia dice, no, esto está mal, ¿no? Pero no todas las cosas deben estar, o no todas las cosas en una iglesia están mal, ¿no? De hecho, hay tradiciones las cuales nos mantienen cohesionados como comunidades, ¿no? Entonces, a esas personas, venir a decirles, por ejemplo, que los milagros de Jesús en el Nuevo Testamento son en realidad relatos de la iglesia primitiva que trató de armarse para bla, 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 eso es reventar un montón de gente sin ningún sentido, ninguno, ¿no? Es causarles un daño innecesario que además no traerá beneficio a la comunidad. Las comunidades necesitan, en palabras de mi amigo Lucho Tapia, las comunidades necesitan sus mitos, sus ritos y su etos, ¿no? Su ética. Y que no le desconstruyamos la fe a todo el mundo, ¿no? Entonces, esto es súper importante y esa es la diferencia entre la sabiduría y la inteligencia. El inteligente va reventando a todos individualmente por su propio ego. El sabio intenta mantener cohesionada la colectividad, la comunidad, y solo interviene cuando hay actos de injusticia evidentes en la misma. ¿Se fijan? Ya, voy a leer algunos de sus comentarios. Tarararán. Gela dice, nunca se logra la sabiduría, durante la vida se va haciendo más sabio, pero al final otros son los que dirán si eres sabio. Sí. Eh, Samuel dice, buenas tardes, desde la montaña, entre ovejas y vacas, paseando y escuchando. En serio, mandan una foto. Eh, ya, ahí está la respuesta entonces. De alguna forma, Mario, ¿no? ¿No crees que haría más daño si hago silencio? Claro, si yo veo que hay abusos en una comunidad y no digo nada y mi inteligencia no la uso para evitar esos abusos, entonces, claro, les hago daño. Por eso es la restricción, claro, tal cual. Sabiduría es saber frenarse, ¿no? Es saber frenarse, saber decir, ok, lleguemos hasta acá nomás, etcétera. Porque hay un montón de información
que anda dando vuelta, la cual si no tiene cierta restricción causa más daño que otras cosas. Entonces ser sabio es tener la capacidad de la restricción, ¿no? Es tener la capacidad de la restricción. Entonces yo muchísimas veces he pecado de eso. No he tenido, por una cuestión de ego, ¿no? No he tenido la capacidad de, como decimos en Chile, callampín bombín. Eh, y me he dado cuenta de eso. Hay cosas que hay gente que no le debería haber dicho, que tienen que ver con mis propias búsquedas. Entonces, la restricción es sabiduría. Si la gente va a la iglesia con corbata, etcétera, bueno, es parte de su colectividad, ¿no? Bueno, vamos a ver qué otras cositas han ido poniendo acá. Eddie, chuta, son las 6 de la mañana, hermano. Samuel dice, tiene mucho que ver con lo que vimos en Romanos. A veces es mejor no compartir todas las conclusiones que pueden dañar. Exactamente, exactamente. Y hay mucho más información acerca de estas cuestiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo les hablé del Jesus Seminar y el famoso 18% probable de las cosas que dijo Jesús, yo creo, después me quedé pensando y dije, pucha, quizás la embarré, no debería haberlo dicho. ¿Se fijan? Porque yo sé que ese tipo de información hay gente que le puede hacer mucho daño, ¿no? Entonces, hay y ojo, esto no tiene que ver con que algo sea verdad o mentira. Ese es un error dualista de llegar a la Biblia con la idea de que o algo es verdad o algo es mentira. Tiene que ver con cuánto nos restringimos y cuánta luz tenemos y cuánta luz entregamos. O cuánta luz es otros para nosotros también, ¿no? Lucas dice, me acordé de una charla con mi suegro hace poco que en un momento se puso bastante candente. Celeste está de testigo. Quise mostrarle algo de Adán y Eva que posiblemente no existieron y metí la pata. Me dijo que sí creía en eso, que si creía en eso ya no crees en la Biblia. Mira, justamente voy a hablar de eso más ratito. Entonces, dudas de todo. Después me di cuenta que tenía que tener más cuidado con lo que compartía, o mejor, exacto. A todos nos ha pasado, Lucas, y a mí me sigue pasando constantemente, ¿no? Eh, entonces, la restricción es de sabios. Por eso uno no es completamente sabio. A veces uno tiene actos de sabiduría, ¿no? Y en otras ocasiones tiene actos de inteligencia. La inteligencia es individualista y te apunta a ti, ¿no? Quieres mostrarte tú. La sabiduría quiere demostrar la colectividad y la importancia de la colectividad. La Septuaginta puede traducirse, dice Alfonso, como y ella estaba lejos de mí. Uy, qué buena. No que la sabiduría se haya alejado como si huyera, sino que de repente descubro que todavía estoy lejos de ella. Exactamente. Exactamente. Mario le dice a Lucas, bueno, voy a leerlo yo, aunque es un mensaje personal. Estamos en las mismas, amigos, y a veces pienso que ya no me quieren oír. Te entiendo completamente. Samuel, exacto, es eso, hay que tener cuidado porque hay un proceso. Claro. Maggie dice, yo perdí a un amigo mencionando mis preferencias. Ay, se me fue para arriba. Ahí sí. Yo perdí a un amigo mencionando mis preferencias. Ahora valoro más a las personas y sus creencias. Escuchar más que ser escuchada. Ujú. El inteligente va reventando a todos por su propio ego. Entonces no es tan inteligente, exacto. Eh, Mario Herrera dice, hoy día está de verdugo. Pero yo creo que son nuestros procesos, ¿no? Yo cuántas veces. Si ustedes me hubieran conocido cuando yo empecé a estudiar en el seminario, era odioso. Yo digo qué paciencia tienen que haber tenido mis pastores en ese tiempo, porque yo de verdad, con un añito de seminario, uno se pone pedante, se pone soberbio, se pone petulante y cree que sabe todo y le quiere deconstruir la fe a todo el mundo. Todos están equivocados, están todos equivocados. Entonces yo vengo acá y les vengo a mostrar la verdad, cuánto ego ahí descontrolado. Entonces, de verdad me miro hacia atrás y digo, qué odioso debo haber sido. ¡Guau! Y mis pastores con paciencia me escuchaban. Ahora recuerdo sus caritas así, como diciendo, pobre cabro. Eh, Uno a veces tiene actos de sabiduría, ¿no? Eh, y sabe restringirse, pero otras veces no.
Esto es como la dieta. Todos los que hemos intentado hacer una dieta nos pasa un poco esto. A veces nos resulta, las menos, no tanto, ¿no? Como que no se puede restringir. Pero aquí tenemos casos de éxito de dieta en este curso. Entonces, cuando yo veo charlas por internet de gente que le está reventando la fe y sus creencias a todo el mundo de manera gratuita, digo, aquí hay demasiado ego, ¿no? Demasiado ego y no tanta sabiduría. Y por supuesto que eso me obliga a mirarme a mí también, ¿no? Respecto de las cosas que digo. Por eso es bueno que este grupo sea pequeño, ¿no? No más allá que eso. Ok, pasemos al siguiente versículo. Ojo, que coloqué la traducción de Yuneman de este versículo que dice, todo esto tenté en sabiduría y dije, sapiensaré. Está buena esa, ¿no? Sapiensaré. Y ella alejóse de mí. Pucha que habla lindo Yuneman. Me hubiera gustado conocerlo. Versículo número 24. Lejos está lo que fue y lo muy profundo. ¿Quién lo hallará? ¡Qué belleza de texto! ¡Qué belleza de texto! Dice, se los voy a leer en hebreo. Dice, Rajok ma shehaya. Rajok ma shehaya. Y después dice, Veamok amok mi yimtsaenu. Es como que va rimando el texto, ¿no? Dice, Rajok ma shehaya. Veamok amok mi yimtsaenu. Repite varias cosas súper lindas aquí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo. ¿Quién lo hallará? ¡Pua! Qué bueno, este es como el Whitman. ¿Cómo es que se llama el poeta este? Whitman, de apellido Whitman, que tiene unos poemas tan lindos. Este es como el Whitman del Antiguo Testamento. Bueno, yo hice una traducción literal que ahora me da vergüenza decirla, porque después de del texto tan bello, además de Casiodoro de Reina, yo hice una traducción que dice, lejos está lo que fue, profundo y secreto, ¿quién lo encontrará? No suena mal tampoco, no suena mal tampoco. Yuneman, por otro lado, dice, lejos sobre lo que yo era y profunda profundidad, ¿quién la hallará? Es como que es imposible no decir este versículo de alguna forma en que no suene lindo, ¿no? Eh, Mario Herrera dice, wait, no, sí, Whitman, ¿no era Walt? No me acuerdo. Ya, pero por ahí va. La primera letra estoy seguro que sí era W. Hernán dice, lo que existe es lejano y profundo, más profundo de lo que se puede vislumbrar. ¡Oh, qué belleza, hermano! ¡Qué belleza! Ojalá que no me salga esa cara justo en la previa del video de Facebook. Qué belleza de texto. Ni siquiera sé si hay que tratar de entenderlo, ¿no? Pucha, no sé en cuál versión traducirla porque están todas lindas, ¿no? Están todas lindas, ¿no? Lo que existe es lejano y profundo, más profundo de lo que se puede vislumbrar. Hay que hacerlo canción esto, absolutamente. Bueno, Josie, coloca tu versión para ver cómo traducen los hermanos de la Sociedad Bíblica de Brasil. El comentario ortodoxo, Walt, exacto. Danke, Eddie. Walt Whitman, sí, por ahí iba. Este es Kohelet es el Walt Whitman del Antiguo Testamento. El comentario ortodoxo nos entrega dos opciones relacionadas con este texto. Dos. Que cuando dice lo profundo se refiere a la creación y todo lo que ocurrió ahí. La creación, ¿no? Desde esta perspectiva es muy interesante porque efectivamente nos permite darnos cuenta sobre las cosas importantes, por ejemplo, en el mundo protestante de hoy.
Es interesante que el comentario ortodoxo diga entonces que lo profundo tiene que ver con la creación. Hoy día hay todo un tema respecto de la creación, ¿no? Hay gente que le da duro respecto al tema de la creación. Oye, hablando de la creación y hablando del Génesis, Hernán, ¿cierto? Que Juan 1.1 está trabajando un texto que se llama Génesis para gente. ¿Cómo es que se llama? Que van a sacar. Oye, Juan 1.1 siempre llevándola. Eh, Mira, la Biblia, un disco de los años 70 de la banda de rock Vox Day, está basado en textos de Eclesiastés. Uy, qué interesante. Yo escuchaba al grupo Vox Day, me acuerdo. O sea, no lo escuchaba tanto, pero en la radio lo tocábamos ahí de repente, ¿no? Interesante eso. Entonces, claro, el comentario ortodoxo nos dice que cuando habla de profundo se refiere a la creación, un tema muy protestante, ¿no? Al mundo protestante le encanta el tema de la creación, por alguna razón está como pegado con el tema de la creación, al punto de decir que si tú no crees en la creación literal, como que no eres cristiano, ¿no? Hay un documental, de hecho, adventista, que se llama ¿Es Génesis Historia? Búsquelo ahí en YouTube. Se llama ¿Es Génesis Historia? Es bien interesante el documental porque hay varios expertos que, paleontólogos, geólogos, etcétera, que se la juegan un poco porque el Génesis fue una cosa real, digamos. Bueno, no vamos a hablar de eso ahora, siguiendo un poco la línea de la sabiduría que estamos tratando de implementar, pero es interesante el documental, por supuesto, no deja de serlo. Y la segunda cosa que dice el comentario ortodoxo, dice que remite a la profundidad de los mandamientos que no se pueden entender relacionados con los hukim, ¿no? Que vimos en el versículo anterior. Y que son parte de toda religión, ¿cierto? Los mandamientos que simplemente se deben creer nomás para no quebrar el pegamento que une a la religión, ¿ya? Toda religión contiene elementos que son indescifrables o que esperan no ser descifrados desde la lógica, sino que simplemente se deben creer y punto. Ahora, el equilibrio entre una cosa y otra es súper complicado, pero vamos a hablar de eso en otro momento. Ella colocó, usé mi sabiduría para examinar todo esto, estaba decidido a ser sabio, pero no pudo alcanzar la sabiduría. El versículo 24 dice, ¿cómo puede alguien averiguar el significado de las cosas que suceden? Esto es demasiado profundo para nosotros y muy difícil de entender. Qué buena, ¿no? Y eso es verdad. Fíjense que yo escuché este fin de semana la charla de un médico eh, que es experto en cáncer a la sangre. Sumamente interesante la charla. Pero lo que más me llamó la atención es que él hablaba de la intuición. Entonces yo dije, pero ¿cómo? Si es médico con un montón de años estudiando y habla de la intuición. Y él decía que, claro, decía que muchas veces ellos como médicos tienen que tratar de intuir qué es lo que le pasa a la gente. Y él como experto en el tema oncológico de cáncer, decía, ningún cáncer es igual al otro, son todos distintos. Claro, decía, nosotros le colocamos como nombres, ¿no? Cáncer al estómago, cáncer al pulmón, etcétera. Pero la verdad decía es que son todos distintos, cada uno es un mundo distinto que no logramos incluso terminar de entender. Entonces yo pensaba en eso mientras leía este texto y decía, pero claro, o sea, ¿qué cosas profundas podemos intentar entender? El físico entre nosotros sabrá muy bien eso acerca de cuál en qué punto va la física tratando de entender lo más pequeño. Y se siguen abriendo mundos y mundos y mundos de información. Y surgen teorías y teorías como que no se acaba esta información, ¿no? El psiquiatra entre nosotros nos puede decir también perfectamente eh, acerca de las profundidades de la mente humana. Tremendamente complejo, no logramos entender. Entonces, acercarnos desde la intuición fue un descubrimiento muy interesante, porque uno en su trabajo pastoral también lo hace así, ¿no? Cuando conversas con las personas, uno intuye nomás. Puedes tener ciertas técnicas, eh,
que por supuesto uno ocupa, pero gran parte de esto también tiene que ver con la imaginación y tiene que ver con la intuición. Entonces, me encanta esta traducción del texto. ¿Cómo puede alguien averiguar el significado de las cosas que suceden? Esto es demasiado profundo para nosotros y muy difícil de entender. Versículo número 25. Reina Valera. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Literalmente me volví yo y mi corazón para saber y explorar y buscar sabiduría. Esta es otra diferencia entre el conocimiento o el saber y la sabiduría. El conocimiento es lineal, voy de A a B por una línea recta, ¿no? La sabiduría implica un acto de volver. Y por eso el libro del Eclesiastés es un libro de sabiduría, ¿no? Porque no va de A, B, sino que va de A, B, vuelve a A, pasa por B, va a C, vuelve a A, vuelve a B, etcétera, ¿no? Entonces, por eso este es un libro lleno de sabiduría, porque cuando creemos avanzar en algo, tenemos que retroceder, ¿no? Y avanzamos y retrocedemos, etcétera. Emi coloca, todo lo que está ahí, eso está lejano y muy profundo. ¿Quién desea encontrarlo? ¡Qué buena traducción! ¿Esa es la de Lutero, Emi? Oye, qué buena traducción. Se pasaron. Buenísima. Entonces, la diferencia entre conocimiento y sabiduría es lo mismo que vimos hace un rato atrás. Voy a hacer un pequeño resumen. El conocimiento tiene que ver con tu ego. El conocimiento tiene que ver contigo. La sabiduría tiene que ver con el bien colectivo. La sabiduría tiene que ver con el otro. El conocimiento tiene que ver con sumar, sumar, sumar. La sabiduría tiene que ver con restringir, restringir, restringir. Segundo, eh, el conocimiento es lineal. ¡Fup! Voy de A a B aprendiendo. La sabiduría es un espiral, ¿no? Donde puedes volver, donde puedes avanzar, donde puedes volver, donde puedes avanzar. Eso es la sabiduría, ¿no? Esta implica el acto de volver, por eso aparece el verbo volver aquí al principio, girar, ¿no? De ahí la conversión, ¿no? Es un volverte. Hay ciertos conocimientos que solo se adquieren volviendo, ¿no? Tomando la dirección opuesta. La linealidad de la personalidad, del saber o del ser no se sorprenderá a sí misma. La linealidad es seguridad. Volverse es inseguridad también. La linealidad te transforma en experto. El volver te transforma en sabio. Entonces, ¿qué significa volverse? Revisar nuestras formas, sentidos y sobre todo las motivaciones esenciales que hay detrás de nuestras acciones. Ahí estaría la diferencia entonces entre sabiduría y ciencia. Juneman habla del número, ¿no? Mientras que el comentario ortodoxo habla del cálculo, ¿no? El comentario ortodoxo indica que la sabiduría se refiere a la sabiduría de la Torá y el cálculo, como traduce en ciencia, implica el rendir cuentas después de nuestra partida de este mundo. Bueno, y hasta aquí llegamos. Gracias, Emi. Entonces era la traducción de Martín Lutero. Muy buena traducción, súper interesante, ¿no? Muy interesante. Todo lo que está ahí, eso está lejano y muy profundo. ¿Quién desea encontrarlo? Qué buena traducción. ¿Ya? Entonces, Kohelet es el Walt Whitman de el Antiguo Testamento. Y de esa forma llegamos al final de nuestro estudio del día de hoy. Avanzamos, vamos en velocidad crucero, maravilloso, ¿no? Vamos a ver si mañana o pasado terminamos con el capítulo número 7, porque nos quedan 4 versículos solamente. Entonces, vamos a ver si podemos avanzar con esos 4 de frentón mañana, aunque están larguitos, ¿ah? Entonces, cuando están larguitos tienen harta información, porque Kohelet tiene 29 versículos, capítulo número 7. Ah, aquí está la traducción de la Yossi, que dice, pero decidí estudiar y conocer cosas. Estaba decidido a encontrar la sabiduría y las respuestas a mis preguntas. Quería saber por qué la maldad y la falta de juicio son una locura. Qué buena.
Antonia dice, buena clase la de hoy para reflexionar sobre todo. Gracias, Antonia. Bueno, esto se permite justamente por el diálogo que vamos teniendo también entre nosotros. Ya, les mando un abrazo, que tengan un lindo día, que tengan una buena semana. Estamos comenzando. Esta semana tenemos cambio de capítulo en nuestro recorrido por Kohelet y nos vamos ya pronto al capítulo número 8. Gracias, Rulo. Un abrazo, hermano. Eh, Maggie dice, gracias por la clase, me está doliendo, pero mejor la reprensión. Ay, ay, ay. No es fácil esto. Yo fíjense que he pasado un fin de semana pensando muchísimo acerca de esto, mucho acerca de esto. Así que sí, no es fácil. Ok, que tengan una linda semana. Besos y abrazos para todos. Nos vemos si Dios quiere mañana. Pásenlo bien, que tengan una buena jornada. No, hermano, ya no voy a mandar mensajes tan temprano, ¿no? Si no, me van a tirar el despertador por la cabeza. Un abrazo.